Capítulo 7. La causa de Champmathieu. No todos los incidentes que vamos a narrar se han sabido en M, a orillas del M, pero lo poco que se ha traslucido de ellos ha dejado en la población tan hondos recuerdos que quedaría una gran laguna en este libro si no los refiriésemos hasta en sus más pequeños pormenores. En estos pormenores el lector encontrará 2 o 3 circunstancias inverosímiles que conservamos por respeto a la verdad. En la tarde que siguió a la visita de Javert, el señor Magdalena fue a ver a Fantine, según tenía costumbre. Antes de entrar a verla, hizo llamar a la hermana Simplicia. Las 2 religiosas que cuidaban de la enfermería, lazaristas como todas las hermanas de la caridad, se llamaban Sor Perpetua y Sor Simplicia. Sor Perpetua era el tipo de la beata provinciana, una tosca hermana de la caridad que había entrado en la casa de Dios como se entra en cualquier empleo. Era religiosa del mismo modo que hubiera sido cocinera, tipo que no es extraordinario. Las órdenes monásticas reciben de buen grado este tosco barro de las provincias, que se modela fácilmente tomando la forma de capuchina o de ursulina. Su rusticidad se utiliza en las necesidades materiales de la devoción. La transformación de un boyero en un carmelita no tiene nada de extraña. Se pasa de una profesión a otra sin trabajo. El fondo común de ignorancia de la aldea y del claustro es una preparación y pone a un mismo nivel al campesino y al fraile. Con aumentar un poco la blusa resulta ya un hábito. Sor Perpetua era una robusta religiosa de Marines, cerca de Pontoise, que hablaba un francés mezclado con patois. Salmodiaba, gruñía, azucaraba la tisana más o menos, según era mayor o menor la devoción o la hipocresía de los enfermos. Trataba a estos bruscamente, reprendía a los moribundos, dándoles casi con el Cristo en la cara, y atormentaba a los agonizantes con oraciones iracundas. Una beata, en fin, atrevida, honrada y rubicunda. Sor Simplicia era blanca como la cera. Al lado de Sor Perpetua era la vela de cera junto a la vela de sebo. San Vicente de Paul ha descrito perfectamente a la hermana de la caridad en estas admirables palabras, en que mezcla tanta libertad con tanta esclavitud. Tendrán por monasterio la casa del enfermo, por celda un cuarto alquilado, por capilla la iglesia de su parroquia, por claustro las calles de la ciudad o las salas de los hospitales, por reclusión la obediencia, por celosías y rejas el temor de Dios, por velo la modestia. Sor Simplicia era la realización viva de este ideal. Nadie hubiera podido decir su edad. Nunca había sido joven y parecía que no sería nunca vieja. Era una persona, no nos atrevemos a decir una mujer, afable, austera, bien educada, fría, que no había mentido nunca. Se mostraba tan amable que parecía frágil, pero era más fuerte que el granito. Tocaba suavemente a los desgraciados con sus dedos delgados y perfectos. Había, por decirlo así, algo silencioso en su voz. Hablaba solamente lo necesario y tenía un metal de voz que podría edificar desde un confesionario y encantar desde un salón. Esta delicadeza se encerraba en el sayal de estameña, viendo en este rudo contacto un recuerdo continuo de Dios y del cielo. Insistimos en una particularidad. No había mentido nunca, no había dicho nunca por interés cosa que no fuese verdad, la santa verdad. Este es el rasgo distintivo de Sor Simplicia, el sello especial de su virtud.
y era casi célebre en la congregación por esta veracidad imperturbable. El padre Sicart habla de Sor Simplicia en una carta dirigida al sordomudo Massieu. Por más sinceros y puros que seamos, siempre tenemos sobre nuestro candor la mancha de alguna mentirilla. Ella no la tenía. Pero, ¿existe acaso una mentira insignificante, inocente? La mentira es lo absoluto del mal. Mentir poco no es posible. El que miente, miente en toda la extensión de la mentira. La mentira es precisamente la forma del demonio. Satanás tiene dos nombres, se llama Satanás y se llama mentira. Estas eran sus ideas respecto de la mentira, y a ellas arreglaba su conducta. De aquí resultaba aquella pureza que se descubría a través de su blancura y que brillaba también en sus labios y en sus ojos. Su sonrisa y su mirada tenían, puede decirse, esta misma blancura transparente. Ni una tela de araña, ni un grano de polvo interrumpían la diafanidad de su conciencia. Al entrar en la congregación de San Vicente había tomado el nombre de Simplicia por propia elección, Santa Simplicia de Sicilia, natural de Siracusa. Prefirió, como es sabido, que le cortaran los dos pechos a decir que había nacido en Segesta, mentira que lo hubiera salvado. El modelo correspondía al alma de su imitadora. Sor Simplicia, cuando entró en la orden, tenía dos defectos, de que se fue corrigiendo poco a poco. Era golosa y le gustaba recibir cartas. No leía nunca más que un libro de oraciones en gruesos caracteres y en latín. No entendía el latín, pero comprendía el libro. La piadosa beata había tomado cariño a Fantine, descubriendo probablemente en ella una virtud latente, y se había dedicado casi exclusivamente a cuidarla. El señor Magdalena llevó aparte a Sor Simplicia y la recomendó a Fantine con un afecto singular, del cual la hermana se acordó después. Dejando enseguida a Sor Simplicia, se aproximó a Fantine, la cual esperaba diariamente su llegada como se espera un rayo de sol y de alegría, y decía a las religiosas: «No vivo sino cuando el señor alcalde está aquí». Aquel día tenía mucha fiebre, así que vio al señor Magdalena, preguntó: «¿Y Cosette?». Él respondió sonriendo: «Pronto». El señor Magdalena estuvo con Fantine como siempre, pero permaneció una hora en vez de media, con gran placer de la joven. Hizo 1000 súplicas a todo el mundo para que nada faltase a la enferma, y pudo notarse que hubo un momento en que su fisonomía estuvo muy sombría. Pero se explicó esto cuando se supo que el médico, acercándose a su oído, le había dicho: «Pierde mucho». Después entró en la alcaldía, y el mozo le vio examinar con atención un mapa itinerario de Francia que estaba colgado en su gabinete, y escribir algunos guarismos con lápiz en el papel. De la oficina fue al extremo de la población, a casa de un flamenco, del maestro Scaufler o Sclauflaire, según lo escribían en francés, que alquilaba caballos y carruajes a voluntad. Para ir a casa de Sclauflaire, el camino más corto era una calle poco frecuentada, en que vivía el cura de la parroquia del señor Magdalena. Este sacerdote era, según se decía, un hombre digno, respetable y de buen consejo. En el momento en que el señor Magdalena llegó delante de la casa del cura, no había en la calle más que un transeúnte, el cual notó lo siguiente: el señor Magdalena, después de haber pasado de la casa del cura, se detuvo, permaneció inmóvil, volvió atrás y deshizo el camino hasta la puerta del presbítero, que era muy tosca y tenía llamador de hierro. Puso la mano en la aldaba y la levantó, se detuvo de nuevo y permaneció
como pensativo algunos instantes, y en vez de dejar caer el llamador con fuerza, lo bajó suavemente y volvió a tomar su camino con una precipitación que no llevaba antes. Cuando llegó a casa de Scaufflaire, le encontró ocupado en arreglar un arnés. «Maestro Scaufflaire», le preguntó, «¿tenéis un buen caballo?» «Señor», dijo el flamenco, «todos los que tengo son buenos. ¿A qué llamáis un buen caballo?» «Quiero decir un caballo que pueda correr 20 leguas en un día». «Diablo», dijo el flamenco, «¿20 leguas?» «Sí». «¿Con un cabriolet?» «Sí». «¿Y cuánto tiempo ha de descansar después del viaje?» «Es preciso que vuelva a partir al día siguiente si fuese necesario». «¿Para andar lo mismo?» «Sí». «Caramba, caramba, 20 leguas». El señor Magdalena sacó del bolsillo el papel en que había trazado con un lápiz algunos números y los enseñó al flamenco. Tenía los números 5, 6, 8. «¿Veis?», le dijo, «total 19 leguas y media, es decir, unas 20 leguas». «Señor alcalde», respondió el flamenco, «puedo complaceros. Tengo un caballito blanco, que debéis haber visto pasar alguna vez, un caballito del Bajo Boloñés. Es un rayo. Quisieron hacerle caballo de silla, pero saltaba y tiraba a todo el mundo al suelo. Creíase que era falso y no se sabía qué hacer con él. Lo compré yo y lo puse en un cabriolet, y acerté, porque precisamente era lo que el animal quería. Es manso como una malva y corre como el viento. Sería imposible montarle, porque no quiere ser caballo de silla. Cada cual tiene sus ambiciones. Tirar, sí; llevar un jinete, no. Es todo lo que al parecer piensa este caballo. Y hará el viaje. Correrá las 20 leguas al trote largo y en menos de 8 horas. Pero tengo que imponer algunas condiciones. Decidlas. En primer lugar, le daréis un descanso de 1 hora a la mitad del camino. Le daréis de comer, y habrá alguien mientras come para impedir que el mozo de la posada le robe la avena, porque tengo observado que en las posadas la avena suele ser con más frecuencia bebida por los mozos que comida por los caballos. Lo haré. En segundo lugar, ¿es para vos el cabriolet? Sí. ¿Y sabéis guiar? Sí. Pues bien, iréis solo y sin equipaje para no cargar al caballo. Convenido. Pero no yendo nadie con vos tendréis que cuidar que no le quiten la avena. Aprobado. Además me daréis 30 francos al día y pagaréis los días de descanso. Ni un ochavo menos, corriendo de vuestra cuenta el pienso del caballo. El señor Magdalena sacó del bolsillo 60 francos en 3 monedas de oro y los puso en la mesa. Ahí tenéis 2 días adelantados. En cuarto lugar, para este viaje sería muy pesado un cabriolet y cansaría demasiado al caballo. Es preciso que os avengáis a ir en mi tilburí. Consiento. Es ligero, pero está descubierto. Me es igual. Es que estamos en invierno. El señor Magdalena no respondió. El flamenco continuó. Y hace frío. El señor Magdalena continuó en silencio. El maestro Scaufflaire añadió: «Y puede llover». El señor Magdalena levantó la cabeza y dijo: «El tilburí y el caballo estarán mañana a la puerta de mi casa a las 4:30 de la mañana». «Está bien», dijo Scaufflaire. Y después, rascando con la uña del dedo una mancha que había en la mesa, dijo, con el aire indiferente que los flamencos saben mezclar tan bien con su finura: «Pero ahora se me ocurre, no me habéis dicho a dónde vais. ¿A dónde se dirige el señor alcalde?» No pensaba en otra cosa desde el principio de la conversación,
pero sin saber por qué no se había atrevido a hacer esta pregunta. ¿Tiene vuestro caballo buenos brazos?, dijo el señor Magdalena. Sí, señor, le contendréis un poco en las bajadas. ¿Hay muchas cuestas por el camino que vais? No olvidéis que ha de estar en mi casa a las 4:30 en punto, respondió el señor Magdalena y salió. El flamenco quedó inmóvil, hecho un bestia, según dijo él mismo. Hacía 2 o 3 minutos que había salido el alcalde cuando volvió otra vez, con el mismo aire impasible y grave. «Maese Scaufflaire», dijo, «¿cuánto creéis que valen el tilburí y el caballo que le ha de llevar?» «El tilburí y el caballo que ha de tirar de él, diréis», respondió el flamenco riendo. «Bien, lo mismo da. ¿Queréis comprarlos?» «No, pero quiero dejar una garantía para todo evento. A mi vuelta me entregaréis el importe. ¿Cuánto valen el tilburí y el caballo?» 500 francos. Pues aquí están. El señor Magdalena puso un billete de banco sobre la mesa y salió sin volver a entrar. El maestro Scaufflaire sintió entonces no haber dicho 1000 francos. El caballo y el tilburí valían 100 escudos. El flamenco llamó a su mujer y le contó lo que le había pasado. ¿A dónde irá el señor alcalde? Celebraron consejo. «Va a París», dijo la mujer. «No lo creo», contestó el marido. El señor Magdalena había dejado olvidado en la chimenea el papel en que había trazado algunos números. El flamenco lo cogió y meditó sobre él. 5, 6, 8:30. Estos deben ser los relevos de la posta. Después, volviéndose a su mujer, dijo: «Ya lo sé». «Pues, ¿cómo?» «Hay 5 leguas de aquí a Hastings, 6 de Hastings a Saint Paul y 8:30 de Saint Paul a Arras. Va a Arras». Mientras tanto, el señor Magdalena había vuelto a su casa, siguiendo el camino más largo, como si la puerta de la casa parroquial fuese para él una tentación que debiese evitar. Subió a su cuarto y se encerró, lo cual nada tenía de particular, porque solía acostarse muy temprano. Sin embargo, la portera de la fábrica, que era al mismo tiempo el único criado del señor Magdalena, observó que apagó la luz a las 8:30 y se lo dijo al cajero cuando entró, preguntándole: «¿Está malo el señor alcalde? Porque he notado en él algo extraño». El cajero vivía precisamente en una habitación que caía debajo de la del señor Magdalena. No hizo caso alguno de las palabras de la portera. Se acostó y se durmió. Hacia medianoche despertó bruscamente. Había oído entre sueños un ruido encima de su cama. Prestó atención y descubrió que eran pasos como de alguno que se pasease por el cuarto de arriba. Escuchó con más cuidado y conoció los pasos del señor Magdalena, lo cual le pareció muy extraño, porque ordinariamente no se oía ruido alguno antes de la hora en que acostumbraba levantarse el alcalde. Poco después oyó un ruido como el que se hace al abrir y cerrar un armario. Luego arrastraron un mueble, volvió el silencio y por fin los pasos. El cajero se sentó en la cama, despertó completamente, miró y, a través de los vidrios de su ventana, vio en la pared enfrente el reflejo rojizo de una ventana iluminada, conociendo por la dirección de los rayos que era la ventana del señor Magdalena. El reflejo temblaba como si proviniese más bien de una llama de chimenea que de una luz. En aquel reflejo no se descubría la sombra del bastidor de las vidrieras, lo que indicaba que estaba abierta de par en par la ventana. Cosa admirable atendiendo al frío que hacía. El cajero volvió a dormirse y al despertar 1 o 2 horas después oyó el mismo paso lento y regular sobre su cuarto. El reflejo seguía iluminando aún la pared, pero pálida y tranquilamente,
como si fuese el de una lámpara o bujía. La ventana continuaba abierta. Veamos ahora lo que pasaba en el cuarto del señor Magdalena.